El asesinato de Roger Ackroyd. Regresé a mi casa unos minutos después de las 9. Entré y me entretuve adrede en el vestíbulo, colgando mi sombrero y el abrigo ligero que me había puesto como precaución por el fresco de las primeras horas de un día otoñal. En honor la verdad, diré que estaba muy inquieto y preocupado. No voy a pretender que preví entonces los acontecimientos de las semanas siguientes, pero mi instinto me avisaba de la proximidad de tiempos llenos de sobresaltos y sinsabores. Del comedor, situado a la izquierda, llegó a mis oídos un leve ruido de tazas y platos, acompañado de la tos seca de mi hermana Caroline. ¿Eres tú, James?, preguntó. Pregunta vana, ¿quién iba a ser? Para ser franco, mi hermana Caroline era precisamente la que motivaba mi demora. El lema de la familia Mangosta, según Rudyard Kipling, es «Ve y entérate». Si Caroline necesitase algún día un escudo nobiliario, le sugeriría la idea de representar en él una mangosta rampante. Además, podría suprimir la primera parte del lema. Caroline lo descubre todo permaneciendo tranquilamente sentada en casa. No sé cómo se las apaña, pero así es. Sospecho que las criadas y los proveedores constituyen su propio servicio de información. Cuando sale, no es con el fin de ir en busca de noticias, sino de divulgarlas. En este terreno también se muestra asombrosamente experta. Esta última característica suya era lo que me hacía vacilar. Fuese lo que yo contara a Caroline sobre la muerte de Mrs. Ferrars, lo sabría todo el mundo en el pueblo al cabo de hora y media. Mi profesión exige discreción, y en consecuencia, acostumbro a esconderle a mi hermana cuantas noticias puedo. Generalmente logra enterarse a pesar de mis esfuerzos, pero tengo la satisfacción moral de saber que estoy al abrigo de toda posible reconvención. El esposo de Mrs. Ferrars murió hace un año y Caroline no ha dejado de asegurar, sin tener la menor base en que fundarse, que su mujer le envenenó. Desprecia mi invariable afirmación de que Mr. Ferrars murió de gastritis aguda, ayudada por su excesiva afición a las bebidas alcohólicas. Convengo en que los síntomas de gastritis y de envenenamiento por arsénico tienen puntos de similitud, pero Caroline basa su acusación en motivos muy distintos. Basta con mirarla, oí que decía una vez. Aunque algo madura, Mrs. Ferrars era una mujer muy atractiva y sus sencillos vestidos le sentaban muy bien. Sin embargo, muchísimas mujeres que compran sus vestidos en París no por eso han envenenado a sus maridos. Mientras vacilaba en el vestíbulo, pensando vagamente en todas esas cosas, la voz de Caroline sonó de nuevo, algo más aguda. ¿Qué demonios haces ahí? James, ¿por qué no vienes a desayunar? Ya voy, querida, contesté apresuradamente. Estoy colgando el abrigo. Has tenido tiempo de colgar una docena. Te han llamado muy temprano, observó Caroline. ¿Cómo lo sabes? Mal asunto. Nada que hacer. Debió de morir mientras dormía. Lo sé, repitió mi hermana. Esta vez me sentí contrariado. No puedes saberlo. Ni yo lo sabía antes de llegar allí y no se lo he contado todavía a nadie. Si Annie está enterada, debe de ser clarividente. No me lo ha dicho Annie, sino el lechero. Se lo ha explicado la cocinera de los Ferrars. Ya he dicho antes que no es preciso que Caroline salga a recoger información. Permanece sentada en casa y las noticias vienen a ella. ¿De qué ha muerto? ¿De un ataque cardíaco? Como tarde o temprano Caroline acabaría por enterarse, tanto daba que se lo dijera. Ha muerto por haber ingerido una dosis excesiva de veronal. Lo tomaba últimamente para combatir el insomnio. Debió de pasarse con la dosis. ¡Qué tontería!, dijo Caroline de inmediato. Lo hizo adrede. A mí no me engañas. Nada de eso.
Tú también tuviste que fijarte en el cambio que había sufrido estos últimos meses. Parecía atormentada, y acabas de admitir que no podía conciliar el sueño. ¿Cuál es tu diagnóstico? Pregunté fríamente. ¿Un amor desgraciado? Remordimientos, afirmó con brío. ¿Remordimientos? Sí. Nunca quisiste creerme cuando te decía que había envenenado a su marido. Ahora estoy más convencida que nunca. No te muestras muy lógica. Seguro que, cuando una mujer llega hasta el extremo de cometer un asesinato, tiene la suficiente sangre fría como para disfrutar de su crimen sin dejarse dominar por el débil sentimentalismo que suponen los remordimientos. Probablemente hay mujeres como las que tú dices, pero Mrs. Ferrars no era una de ellas. Era un manojo de nervios. Un impulso imposible de dominar la llevó a desembarazarse de su marido, porque era de esas personas incapaces de soportar el más mínimo sufrimiento y no cabe duda de que la esposa de un hombre como Ashley Ferrars debió de sufrir mucho. Asentí. Desde entonces vivió acosada por el recuerdo de lo que hizo. Me compadezco de ella aunque no quiera. Creo que Caroline no sintió nunca compasión por Mrs. Ferrars mientras vivía, pero ahora que se había ido, quizás allí donde no se llevan vestidos de París, estaba dispuesta a permitirse las suaves emociones de la piedad y de la comprensión. Tonterías, dijo Caroline en respuesta a mis críticas. Ya verás. Apuesto 10 contra 1 a que ha dejado una carta confesándolo todo. Desde luego, Ackroyd no es en realidad un gentilhombre rural. Es un fabricante, muy rico, creo, de ruedas de vagones. Tiene alrededor de 50 años, un rostro rubicundo y es de carácter jovial. Es íntimo amigo del vicario, contribuye con generosidad a los fondos de la parroquia. Aunque el rumor diga que es extremadamente ruin cuando se trata de gastos personales, fomenta los partidos de cricket, los clubes de juventud y los institutos para soldados mutilados. Es, en una palabra, la vida y el alma de nuestro apacible pueblo de Kings Abbot. Cuando Roger Ackroyd era un mozo de 21 años, se enamoró y casó con una hermosa mujer que tenía 5 o 6 años más que él. Se apellidaba Patton y era viuda con un hijo. La historia de su unión fue corta y penosa. Para hablar claro, Mrs. Ackroyd era una dipsómana. Logró matarse a fuerza de beber, 4 años después de la boda. La esposa de Ackroyd había muerto a consecuencia de sus excesos con la bebida y Ashley Ferrars fue un borracho, durante muchos años antes de su muerte. Era natural que las víctimas de los excesos alcohólicos se consolaran mutuamente de lo que habían sufrido a manos de sus anteriores cónyuges. No creo exagerado decir que, durante 15 años por lo menos, el pueblo esperó confiado que Ackroyd se casara con una de sus amas de llaves. La última, una señora temible llamada Miss Russell, reinó durante 5 años, el doble que sus predecesoras. Se creía que, a no ser por la llegada de Mrs. Ferrars, Ackroyd no se le hubiera escapado. No sé a ciencia cierta lo que querrá decir, en su sitio, suena a algo frío y desagradable, pero he comprobado que Miss Russell va y viene con los labios apretados y lo que califico de sonrisa ácida. Profesa la mayor simpatía por la pobre Mrs. Ackroyd, que depende de la caridad del hermano de su marido. El pan de la caridad es tan amargo. No sé lo que la viuda de Cecil Ackroyd pensaría del asunto de su cuñado con la viuda Ferrars. Sin duda era ventajoso para ella que Roger permaneciera viudo, pero se mostraba amabilísima, incluso efusiva, con Mrs. Ferrars cuando la veía. Caroline dice que eso no prueba absolutamente nada. No tenía ningún caso especial que atender y tal vez fui afortunado con eso, pues mi pensamiento volvía una y otra vez a la muerte misteriosa de Mrs. Ferrars. ¿Se habría suicidado? Si lo había hecho, lo más seguro era que hubiese dejado alguna nota sobre el paso que iba a dar. Sé por experiencia que las mujeres que deciden suicidarse desean,
por regla general, revelar el estado de ánimo que las lleva a cometer ese acto fatal. ¿Cuándo la había visto por última vez? Apenas hacía una semana. Su actitud había sido entonces completamente normal. Estaba paseando con Mrs. Ferrars, con las cabezas muy juntas, y ella hablaba con mucha ansiedad. Agatha Christie, el asesinato de Roger Ackroyd. Creo poder decir con toda sinceridad que entonces fue cuando el presagio surgió en mi mente. No era todavía nada tangible, sino una simple corazonada. Aquel vehemente tete-a-tete entre Ralph Patton y Mrs. Ferrars me causó una impresión desagradable. Continuaba pensando en ello cuando me encontré frente a frente con Roger Ackroyd. «Shepard», exclamó. «Usted es el hombre que buscaba». «¡Qué tragedia tan horrible!» ¿Está usted enterado? El asunto es peor de lo que supone, dijo en voz baja. Oiga, Shepard, necesito hablarle. ¿Puede acompañarme a casa ahora? Dejémoslo para esta tarde. O mejor aún, venga a cenar esta noche a las 7:30. ¿De acuerdo? Sí, eso me va mucho mejor. ¿Qué ocurre? ¿Se trata de Ralph? No sé qué fue lo que me impulsó a decir eso, excepto, quizá, que casi siempre había sido Ralph. Ackroyd me miró como si no me hubiera comprendido. Me di cuenta de que ocurría algo muy grave. Nunca, hasta entonces, había visto a Ackroyd tan trastornado. ¿Ralph?, repitió vagamente. No, no se trata de él. Ralph está en Londres. Maldita sea. Aquí llega la vieja Miss Gannett. No quiero hablar con ella de este terrible asunto. Hasta luego, Shepard. A las 7:30. Asentí y él se marchó deprisa. Me quedé pensativo. ¿Ralph en Londres? Pero sí estaba en King's Sabbath la tarde anterior. Debió de volver a la ciudad por la noche o a primera hora de la mañana, y sin embargo, de la actitud de Ackroyd se infería algo muy distinto. Había hablado como si Ralph no se hubiera acercado al pueblo durante varios meses. No tuve tiempo de meditar el asunto. Miss Gannett me acorraló, sedienta de información. Esta señorita tiene todas las características de mi hermana Caroline, pero carece de su ojo certero para llegar a las conclusiones que son el toque genial de las deducciones de Caroline. Miss Gannett estaba sin aliento y se mostraba inquisitiva. ¿No era una pena lo ocurrido a la pobre Mrs. Ferrars? Mucha gente anda diciendo que hacía años que se había aficionado a las drogas. Parece mentira lo que la gente llega a inventar, y sin embargo, lo peor es que, en general, hay algo de verdad en esas descabelladas afirmaciones. Cuando el río suena. Me espetó todo eso con su mirada de águila para ver cómo reaccionaba ante sus sugerencias. Afortunadamente, la vida en común con Caroline me ha enseñado a mantener mis facciones en la mayor impasibilidad y a contestar con breves frases que no me comprometan. Regresé a casa pensativo. Varios pacientes me esperaban en la consulta. Acababa de despedir al último y pensaba descansar unos minutos en el jardín antes del almuerzo, cuando vi que me esperaba otra paciente. Se levantó y se acercó a mí mientras yo permanecía de pie un tanto sorprendido. No sé el por qué, a no ser por esa imagen férrea que transmite Miss Russell, algo que está por encima de las enfermedades de la carne. El ama de llaves de Ackroyd es una mujer alta, hermosa, pero con un aire que impone respeto. Tiene una mirada y una boca severa. Tengo la impresión de que si yo fuera una camarera o una cocinera, echaría a correr al verla acercarse. Buenos días, Dr. Shepard. Le agradecería que echara una mirada a mi rodilla. Se me ocurrió la idea de que Miss Russell hubiera inventado deliberadamente la afección de la rodilla para sonsacarme respecto a la muerte de Mrs. Ferrars, pero no tardé en darme cuenta de que me equivocaba. No hizo más que una breve alusión a la tragedia.
Sin embargo, parecía dispuesta a entretenerse y a charlar. Gracias por esta botella de linimento, doctor, dijo finalmente, aunque no creo que me alivie mucho. Tampoco yo lo creía, pero protesté como era mi deber profesional. Después de todo no podía causarle daño y hay que dar la cara por las herramientas de nuestra profesión. Oh. Esos casos, comencé, pero ella no me dejó seguir. Son muy frecuentes en la alta sociedad. Estoy convencido de que Miss Russell sabe mucho más de la alta sociedad que yo. No traté de discutir con ella. Solo quiero que me diga una cosa, doctor. ¿Puede curarse un verdadero adicto a las drogas? No es posible contestar a una pregunta de esa naturaleza a la ligera. Le hice un somero resumen sobre el asunto, que ella escuchó con atención. Yo continuaba sospechando que buscaba información sobre M.R.S. Ferrars. El veronal, por ejemplo, empecé. Pero, cosa extraña, no parecía interesada en el veronal. Cambió de tema y me preguntó si era cierto que algunos venenos no dejaban la menor huella. Vaya. ¿Ha estado usted leyendo historias de detectives? Me confesó que sí. Sí. ¿Pero existe en realidad? Meneé la cabeza, apenado. Me temo que no. Está el curare, desde luego. Me dijo que debía marcharse y la acompañé hasta la puerta del consultorio en el momento que sonaba el batintín del almuerzo. Nunca hubiese sospechado que Miss Russell fuese aficionada a las historias de detectives. Me divertía muchísimo pensar que salía de su cuarto para regañar a una criada delincuente, para después volver a la lectura del Misterio de la Séptima Muerte o algo por el estilo. 1. El hombre que cultivaba calabacines. Dije a Caroline, mientras almorzábamos, que cenaría en Fenley Park. No objetó nada. Muy al contrario. Magnífico, exclamó. Te enterarás de todo. A propósito, ¿qué pasa con Ralph? Entonces, ¿por qué se aloja en el Tribord si no en Fenley Park? No dudé un minuto de que la afirmación de Caroline fuera verídica. Ralph Patton debía de hospedarse en la posada del pueblo. Me bastaba con que ella lo dijera. Esto no me causó la menor sorpresa. Ralph pasa, a mi entender, casi todo su tiempo con una muchacha u otra, pero me extrañó que escogiera King's Haven, en vez de la alegre metrópoli, para entregarse a ese gozoso pasatiempo. ¿Con una de las camareras? Cuán amargo para Caroline tener que confesar semejante cosa. Pero lo adivino, continuó mi infatigable hermana. Esperé pacientemente a que se explicara. Su prima. ¿Flora Ackroyd? Exclamé sorprendido. Flora Ackroyd no es, desde luego, pariente ni de cerca ni de lejos de Ralph Patton, pero se ha considerado durante tantos años a Ralph como hijo de Ackroyd, que el parentesco se impone por sí solo. ¿Por qué no fue a Fenley Park si deseaba verla? Noviazgo secreto, dijo Caroline con fruición. El viejo Ackroyd no quiere saber nada de eso y tienen que verse escondidas. Veía yo muchos puntos oscuros en la teoría de Caroline, pero me abstuve de indicárselos. Una inocente observación respecto a nuestro nuevo vecino cambió el curso de la conversación. Que le concierna, aparte del hecho de que se trata de un extranjero. Sus confidentes han fracasado en toda la línea. Pero esto no es, desde luego, lo que Caroline desea conocer. Quiere saber de dónde viene, qué hace, si está casado, lo que su mujer era o todavía es, si tiene hijos, cuál era el nombre de soltera de su madre. Nunca puedo dejar de pensar que alguien como Caroline debió de inventar los formularios de los pasaportes. Mi querida Caroline, no me cabe duda, en cuanto a la profesión de ese hombre. Es un peluquero retirado de los negocios. No tienes más que mirarle el bigote. Caroline no opinaba como yo. Insistió en que, si el hombre fuese peluquero,
tendría el cabello ondulado en vez de lacio. Todos los peluqueros lo tienen así. Cité algunos peluqueros a los que conozco personalmente y que llevan el cabello liso, pero Caroline rehusó dejarse convencer. No sé cómo clasificarle, me dijo agraviada. Le pedí prestadas unas herramientas el otro día y se mostró muy cortés, pero no pude sonsacarle nada. Le pregunté bruscamente si era francés y me contestó que no. Después de eso no me atreví a preguntarle nada más. Un objeto pesado pasó silbando junto a mi oreja y cayó a mis pies, donde se aplastó con un ruido repugnante. Era un calabacín. Miré hacia arriba con enojo. Por encima de la tapia, a mi izquierda, surgió un rostro humano. Pertenecía a una cabeza semejante a un huevo, parcialmente cubierta de cabellos de un negro sospechoso y en la cual destacaban un mostacho enorme y un par de ojillos despiertos. Se trataba de nuestro misterioso vecino M.R. Porrot. Él se apresuró a disculparse. Ante tan profusas disculpas, mi cólera se disipó, como era natural. Después de todo, el dichoso calabacín no me había tocado. Pero esperaba que nuestro nuevo. «Ah, no», exclamó. «No se inquiete usted. No es mi costumbre dejarme llevar por estos excesos. Pero ¿cree usted posible, Monsieur, que un hombre trabaje y sude para lograr cierta clase de bienestar y una vida conforme a sus ambiciones para descubrir que, después de todo, echa de menos los días de trabajo ingrato y la antigua tarea que creyó que le hacía tan feliz dejar?» «Sí», dije lentamente. «Creo que eso ocurre a menudo. Yo soy tal vez un ejemplo de ello. Hace un año que cobré una herencia, suficiente para permitirme la realización de mi sueño. Siempre deseé viajar, ver mundo. Pues bien, de eso hace un año, tal como le digo, y continúo aquí». «Sí», dije para animarle. Por un momento me sentí movido por la misma curiosidad que Caroline. No me cabía duda de que era peluquero jubilado. ¿Quién conoce mejor que un peluquero los secretos de la naturaleza humana? También tenía un amigo que durante muchos años no se alejó de mi lado. A pesar de que algunas veces hacía gala de una imbecilidad que daba miedo, me era muy querido. Figúrese que echo de menos hasta su estupidez. Su naivete, su honradez, el placer que disfrutaba sorprendiéndole con mis dotes superiores, todo eso lo echo de menos más de lo que puedo decirle. ¿Murió?, pregunté con interés. No. Vive y prospera, pero al otro lado del mundo. Se encuentra actualmente en Argentina. ¿En Argentina?, dije con envidia. Sacudí la cabeza mientras suspiraba. Podía haber ido. Hace un año. Pero fui un loco y, peor que loco, ambicioso. Arriesgué lo tangible por una sombra. Comprendo. ¿Especuló usted? Asentí tristemente, pero, a pesar mío, me sentía secretamente satisfecho. Aquel hombre ridículo se mostraba tan solemne. Le miré con asombro. ¿A qué se refiere?, pregunté algo irritado. Le miré boquiabierto y se echó a reír. No tema usted, no estoy loco. Ha sido una pregunta tonta. Verá usted, el amigo de quien le he hablado era joven, creía que todas las mujeres eran buenas y, la mayoría, hermosas. Pero usted tiene ya cierta edad, es médico y conoce la locura y la vanidad de esta vida nuestra. Bueno, somos vecinos. Se inclinó y me alargó un enorme ejemplar de la tribu que acepté con el mismo espíritu con que me lo ofrecía. Vamos, dijo el hombre alegremente. No he perdido la mañana. He trabado conocimiento con un hombre que se parece algo a mi lejano amigo. A propósito, querría hacerle una pregunta. Sin duda conocerá a todos los habitantes de este pueblo. Mi vecino hizo un gesto de impaciencia.
Podía haberlo adivinado. M.R. Ackroyd habla a menudo de él. Conocí a M.R. Ackroyd en Londres, cuando estuve trabajando allí. Le he pedido que no hable de mi profesión en este pueblo. Comprendo, dije divertido por lo que taché de ridícula vanidad por su parte. Uno prefiere guardar el incógnito, continuó el tipo con una sonrisa afectada. No me atrae la notoriedad y no he intentado siquiera corregir la versión local de mi nombre. El capitán Ralph Patton, musitó Poirot, es el prometido de la sobrina de M.R. Ackroyd, la encantadora Miss Flora. M.R. Ackroyd, hace una semana. Está encantado. Hace tiempo que lo deseaba, según he podido comprender. Creo que incluso ha abusado imprudentemente de su influencia sobre el joven. Un muchacho debe casarse según su gusto, no para complacer a un padrastro de quien espera heredar. Yo me encontraba presa de la mayor confusión. No comprendía que Ackroyd hiciera confidencias a un peluquero y discutiera con él la boda de su sobrina con su hijastro. Ackroyd se muestra lleno de bondad y deferencia con sus inferiores, pero tiene un alto sentido de la dignidad. Empecé a sospechar que Poirot no era peluquero. Para ocultar mi confusión, dije lo primero que me pasó por la cabeza. ¿Qué le hizo fijarse en Ralph Patton? ¿Su físico? No, aunque es muy guapo para tratarse de un inglés, lo que las escritoras llamarían un dios griego. Hay algo en ese joven que no comprendo. Pronunció esta última frase con un tono que me causó una impresión indefinida. Era como si analizara al joven con ayuda de un conocimiento secreto que yo no compartía. Me quedé con esta impresión, porque en aquel instante mi hermana me llamó desde la casa. Entré y vi a Caroline con el sombrero puesto. Acababa de regresar del pueblo. He visto a M.R. Ackroyd, anunció sin preámbulo alguno. Sí. Le detuve, como es natural, pero tenía mucha prisa y parecía deseoso de escapar. Le pregunté de inmediato por Ralph. Se ha quedado asombrado. No tenía la menor idea de que el muchacho estuviese aquí. Llegó a decir que debía de estar equivocada. ¿Equivocarme yo? Eso es ridículo. Tendría que conocerte mejor. Después me dijo que Ralph y Flora están comprometidos. ¿Lo sabía? Interrumpí con modesto orgullo. Nuestro nuevo vecino.